Hola, muy buenas. Bueno, llegamos al día en el que vamos a ejecutar operaciones, ¿vale? Hemos estado analizando el mercado, hemos estado viendo cómo funciona y vamos a llegar al día en el que vamos a ejecutar operaciones. Aquí vamos a ejecutarlo con los indicadores que hemos estado trabajando en este curso, ¿no? Este curso gratuito, que es la parte de EWO, el Helio Waves Oscillator, el Helios Waves, las ondas de Helios propiamente. Vamos a trabajar con Fibonacci y con eso nos va a dar una idea de por dónde se puede tomar decisiones en la entrada y qué tipo de información de mucho valor nos va a poder ofrecer respecto del mercado. Con esta información, lo que vamos a hacer es crear una serie de setups de entrada que te explicaremos cómo se hace, es decir, momentos de entrada, por qué hay que hacer ese momento ahí, en qué momento de entrada hay que hacerlo y qué tipo de patrones nos van a decir que puede ser el momento de hacer la entrada. Hacemos una entrada en directo para que veas cómo funciona en perfil conservador, ¿vale? Ya te aviso, o sea, en el sentido de sacar un 1,5, un 1,2, una cosa así, porque además normalmente es el tipo de entradas o el tipo de ratios con los que yo trabajo. Suelo trabajar con de 1 a 3 máximo, no suelo trabajar de 1 a 25 como trabajan otros, me resulta muy difícil. Prefiero hacer setups focalizados. Sé que con un 1 a 2, un 1 a 3 tengo que estar trabajando en torno a una media de un 40-50% de operaciones ganadoras para poder conseguir rentabilidad, ser consistente. A día de hoy quizá estoy un poquito más alto, pero no se trata de saber cuánto alto estás, ¿no? Sino de saber que tus estrategias son las adecuadas. Cada uno luego se tiene que adaptar a lo que pueda. Habrá gente que tendrá la capacidad de hacer un 1,25 y falla a 10 y de pronto hay una que genera todo el valor de esas 10 y genera mucho más, gana muchísimo más. De hecho, los bots utilizamos las estrategias breakaway para eso. Es decir, pero son psicológicamente estrategias muy duras. ¿Por qué? Porque son estrategias que lo que hacen es fallan, o sea, incluso pueden llegar a acertar un 30%, una cosa así, es decir, de cada 100 operaciones un 30%, son muy pocas, pero las que aciertan las aciertan con un ratio de rentabilidad muy alto. Pero claro, estar aguantando tú mirando la pantalla, para eso pues es un poco más complicado. Por eso yo prefiero hacer entradas de 1,2, 1,3, que me permiten estar tranquilo, me permiten controlar una zona determinada, más que controlar, gestionar una zona determinada y me permiten de establecer pautas de entrada y de salida en momentos clave, ¿vale? Es decir, no tener ahí la operación súper llena, ni abierta, ni cosas de estas, ¿no? Vale, pues vamos con el vídeo y por favor, suscríbete al vídeo, suscríbete al canal. Me encantaría que lo hicieras porque ya sabes que intentamos traerte la mejor información y seguiremos haciéndolo todos los días. Todos los días queremos traerte información a diario, pero necesitamos que te suscribas con nosotros y que nos des me gusta al vídeo para poder seguir trabajando para ti, ¿vale? Un abrazo muy grande. Hola, bueno, vamos a ver cómo se definían las entradas ahora en este momento. Tenemos en cuenta que aquí vamos a ver en una hora cómo está la situación para tener una visión general. Fíjate, por un lado, el tema de las ondas, lo que nos dice, esto es una onda 5 que ha superado un poquito a la onda anterior, por lo que nos dice aquí, a la onda 3. La onda 3 termina aquí, en este punto, y fíjate la altura que tienes aquí, que también sería la onda 5, tal como nos está diciendo que hay aquí una diferencia. Es decir, en este punto que es importante, posteriormente se generó la corrección tal como indica aquí, o sea, aquí ya nos da una información porque hay una divergencia. Es decir, esta era la más alta de todas, esta era muy alta, esta era casi tan alta como esta y fíjate qué pequeñita nos venía aquí, con lo cual la divergencia estaba en ciernes, el cambio estaba en ciernes. Ahora estamos en un punto en el que hemos subido la onda 5, estamos aquí, nuestra onda 5 nos está indicando aquí, y aquí nos dice en una hora la temporalidad en la que nos estamos moviendo, ¿no? Fíjate aquí que ocurre algo parecido a antes, ¿no? O sea, por un lado, nuestra onda 3 dentro de la onda 5, nuestra onda 3 nos estaba diciendo que, que bueno, que esta llegaba a un punto determinado de altura, que acompañaba a esta era más baja, igual la onda 1 igual que esta, efectivamente, y la onda 5 lo que nos está diciendo es que al menos hasta el momento, tenemos que esperar a que empiece a girar un poco, pero al menos hasta el momento no está siendo tan alta, aquí en la onda del oscilador no está siendo tan alta
como la onda esta propia. Esto ya nos está diciendo que aquí puede haber una divergencia de caída. Aquí también nos está indicando que probablemente podría venir una corrección ya, ¿no? Una onda correctiva ya, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un punto que tendríamos claro. Pero fíjate que aquí, ahora iremos a otro activo, pero fíjate que aquí se nos está generando una serie de gaps importantes que yo marcaría porque van a ser gaps donde aquí nos está diciendo que desde nuestra zona de abajo hasta nuestra zona de arriba, desde el mínimo que hace el máximo, eh, aquí estaríamos efectivamente aquí, coincide justo, sería el 0,32, que es el que marca aquí, el 0,32, nos estaría diciendo que los puntos en los que puede caer las ondas tienen que ver con las zonas de Fibonacci, ¿no? Si hubiera un retroceso ahora, ¿dónde caería? ¿Dónde podría llegar? Bien, nosotros aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos trabajar dos cosas. O la zona de ondas en una hora, o bajar a una temporalidad menor y trabajar en una temporalidad menor. En cualquier caso, lo que tenemos que buscar son las ineficiencias que el mercado está generando, porque eso también nos va a ayudar mucho a entender por qué el precio va a llegar ahí y dónde va a llegar. Con este planteamiento, ¿qué es lo que sería importante? Bueno, lo primero, entender que aquí, en esta zona de aquí, perdón, en esta zona de aquí hay una ineficiencia importante que se está generando ahí. Ya de por sí hay un gap que se ha generado de la apertura, con lo cual ya nos dice que eso puede ser un punto que va a venir a cerrar. Pero independientemente de eso, puede ser que venga y siga, ¿no? O sea, es decir, no sabemos muy bien qué puede pasar. Pero lo que sí que es cierto es que ahí existe ese gap. Y ese gap nos va a dar un punto. Fíjate que aquí hubo otro gap, igual que aquí. Hubo otro gap aquí en este punto y vino a intentar cerrarlo, no lo consiguió porque tenía mucha fuerza la onda, pero no lo intentó. O sea, puede que llegue hasta este punto, puede que intente llegar hasta esta parte de arriba, por ejemplo, algo así, ¿no? Hay una pequeña ineficiencia ahí llegó, bueno, pues nos da una información de lo que puede pasar. Pero esto lo tenemos que ver también con un margen de tiempo, ¿no? O sea, con un enfoque de tiempo. Fíjate que aquí esta ineficiencia que se había generado aquí, en algún momento iba a ser paliada. Aquí. En algún momento iba a ser tocada. Y fíjate que cuando sube prácticamente toca la ineficiencia, la ineficiencia y a la vez tiene un retroceso para seguir hacia el siguiente punto Fibonacci. Bueno, son zonas que nos van a decir que ahí se pueden hacer cosas, pero muchas veces es complicado verlas y tenemos que bajar a temporalidades un poco menores para ejecutar operaciones. Mira, estamos aquí en el SP500. Vamos a plantear una posible entrada que es justo aquí en el toque de este bloque de órdenes. Justo la onda 5 nos está diciendo que efectivamente había fuerza aquí, aquí hay menos fuerza, como veis aquí en esta de aquí, aunque tampoco nos está dando una divergencia, ¿no? Porque bueno, dice que menos fuerza, parece que menos en general, pero aquí lo que está haciendo el precio es venir a buscar esta zona de aquí que hemos marcado, que es como un bloque de órdenes. Entonces, en este punto, si aquí hace podemos entrar un poco a riesgo, que es como se llama, o sea, aquí tenemos dos opciones, que sería o entrar a riesgo o entrar por confirmación. Yo en este caso, aunque la tendencia es alcista, podría plantear una operación a riesgo que fuera de esa zona de aquí, o sea, es decir, yo ahora entraría en esta zona aquí, tomando aquí como el stop loss, tomaría, voy a esperar a que termine de hacer, o a que salga de ahí, ¿no? De esa zona, tomaría aquí, clonar, por ejemplo, esta zona de aquí, haría un 2-1 más o menos, tomaría aquí el objetivo o este, más o menos a mitad, esperaría a que salga, a que cierre la vela y salga de ahí, si sale de ahí, ahí entraría. Vamos a poner aquí esto, ¿dónde está aquí? Clonar. Está aquí, clonar. Esto. Entonces, esperamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, pues esta lo que nos dice es que aquí puede haber una entrada buena. Aquí, al cierre de esta, que no ha superado la anterior, y esta que es prácticamente un hombre colgado o un martillo invertido, hubiéramos entrado buscando dos posibles movimientos. Uno, a que nos supere esta zona de aquí,
esta zona de aquí, y 2 a que llegue aquí, ¿vale? A ver qué ocurre, porque son zonas en las que esas zonas suelen haber unas reversiones o movimientos del precio importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ten en cuenta que hemos entrado un poco a riesgo, en el sentido de que hemos entrado en el momento que nos ha generado el patrón de esta vela, que es la vela hombre colgado o martillo invertido, que además tiene ahí una especie de medio doji, con lo cual también nos dice que ahí está perdiendo, que hay un punto de indecisión y esto de aquí, este movimiento podría considerarse prácticamente una estrella del atardecer, ¿no? Este movimiento que está haciendo ahora, ¿no? Entonces veamos a ver qué ocurre, porque podría ser que antes de llegar a este punto haya una reversión para buscar esta liquidez que se está dejando aquí por el camino, que es este trozo de aquí, ¿vale? O sea, este lo tiene que mitigar. Puede ser que sea con esta vela, que vuelve para atrás y luego sigue, o puede ser con la vela, o puede ser con las siguientes velas, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Paro el vídeo para no aburrirte y ahora después te, te enseño el resultado. Vuelvo de nuevo, ves cómo ha generado aquí un patrón de avance hacia esta dirección. Lo que nos está diciendo es que va a haber un momento en el que ese patrón, si la vela es muy larga, será un patrón que hará una reversión, una cierta reversión. Si no, si la vela no es tan larga, podría ir a buscar esta zona de aquí para luego seguir hacia abajo. Vamos a ver qué ocurre. Te vuelvo a parar el vídeo para que veas el final directamente. Mira un detalle también importante, que es este. Ahora se ha girado un poco, he puesto aquí esto para medirlo, pero fíjate este detalle, y es que esta onda de aquí, aunque esta y esta están a la misma altura, incluso esta llega un poquito más alto, esta onda está más baja, ¿vale? Nos está diciendo que está perdiendo fuerza, y aunque esta parece que está intentando llegar, ¿vale? Fíjate que aquí nos dice que está llegando casi a la misma altura y sin embargo fíjate que bajita hasta aquí. Está perdiendo bastante fuerza la onda. Ha llegado al punto que te he dicho para tomar liquidez, es decir, llega aquí, toma la liquidez de esta zona de aquí, de esta última vela, se baja para seguir su camino. Aquí, como ves, ya está teniendo una fuerza importante de llegada. Vamos a ver, ahí puede ser un punto de llegada, lo tenemos aquí, nuestro take profit está aquí. Vamos a ver si llega a él. Esto ya es una vela de claudicación. Yo, por ejemplo, o bueno, puede ser una vela de claudicación. Por ejemplo, si veo que esa vela termina muy cerrando aquí, termina muy en el borde, cortaría la operación. O sea, es decir, cerraría la operación y me quedaría con lo que he ganado y ya, ¿vale? Hasta el día siguiente. Es decir, no seguiría más. Este sería la zona de final, porque fíjate que este take profit lo he puesto aquí más o menos en la mitad del imbalance, pero puede ser que se quede en la zona esa. Lo más normal es que vaya a cerrarlo y a tocarlo, y vaya a tocar esta zona de aquí, pero no sabemos si va a ser... Ah, mira, ya lo hubiera tocado, vale, pues ya hubiéramos ganado la operación, ¿vale? O sea que fíjate que yo en ese sentido suelo ser un poco más... suelo ser un poquito más conservador y suelo ir a 1,5, 1,5, 2, 2, 3 como máximo, o sea, no soy de los que se va a 1,7, 1,8, porque bueno, la verdad es que a mí me cuesta medirlo, ¿no? O sea, decir, pero este tipo de puntos en los que veo claro que las ondas pierden fuerza, son puntos donde te da una información muy buena. Ojo aquí, porque aquí ya se está generando, fíjate, ya estamos entrando en la vela roja, en la zona roja de la onda, y aquí es donde puede venir a la vez reversiones. Aquí nos está indicando que está el 0,5, donde tenemos aquí nuestra marca, ha tocado y puede empezar a haber reversiones. Ojo aquí, ¿eh? O sea que, bueno, pues de todas formas, para que veas un poco la mecánica de trabajo que te puede, la mecánica del tipo setup que te puede servir para establecer tus entradas, ¿no? Así que, bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo de hoy. A lo mejor se ha hecho un poquito extenso, pero bueno, así son las entradas. Tampoco podemos estar haciéndolas a nuestro gusto, ¿no? Ya nos gustaría a nosotros. Y bueno, pues te deseo mucha suerte en tu operativa y nos vemos mañana. Mañana traeremos la parte ¿cómo se dice? De la parte de automatización, de una estrategia que tenemos ya preparada para automatizar con estas ondas y demás, y que bueno, quizá no es tan efectiva como otras estrategias, hay efectos prácticos, porque hay estrategias que son mejor manuales
que o funcionan manuales porque tienes la opción de salir cuando tú quieras mejor que las automáticas, ¿no? Que los tipo estrategias automatizadas, pero también nos dan una pauta y nos dicen información válida del mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que es importante tener en cuenta, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, un abrazo y hasta mañana.